Listo, arrancamos. Listo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por la paciencia. Tuvimos el temita este de que había mucha gente intentando ingresar y no podía, así que tuvimos que reiniciar la plataforma y hubo una avalancha de gente que se sumó. Así que bueno, ya estamos en condiciones, creo, tenemos 110 presentes, es un número muy interesante. Había algo de pánico escénico en el equipo que va a presentar, así que con esto lo ratificamos a ese pánico escénico. Así que bueno, bienvenidos a todos. La idea es hacer un curso corto de unos 40 minutos. Bueno, comienzo por presentarme. Los que no me conocen, soy Juan Pablo Carranza, soy economista y magíster en Administración Pública y coordino en IDECOR el equipo de modelización estadística, ¿sí? En donde analizamos principalmente cuestiones vinculadas a fenómenos territoriales, eh, puntualmente temas vinculados al valor del suelo, bueno, muchas cuestiones relacionadas a los mercados inmobiliarios, lo analizamos dentro del equipo que hoy va a estar dando esta presentación. Yo simplemente voy a hacer una brevísima introducción y voy a dejar que el resto del equipo que ha estado preparando con mucho cariño esta charla avance. Bien, bueno, tenemos un público muy heterogéneo, tanto en cuanto a profesiones, digamos, hay gente de arquitectura, de ingeniería, del ámbito de la programación, hay de todo, ¿sí? Muy desafiante en ese sentido, porque hay muchas profesiones muy heterogéneas y también una heterogeneidad geográfica bastante grande. Tenemos gente de distintas provincias, del ámbito privado, del ámbito público. Hay gente de Brasil también, entiendo, el equipo de investigación de Everton da Silva, de la Universidad Federal de Santa Catarina, así que si andan por ahí, también bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. Bien, bueno, y en esa heterogeneidad, bueno, la intención nuestra, por supuesto, no es dar un curso de programación en R, de cuestiones territoriales, porque, como decimos, hay mucha heterogeneidad y muchos puntos de partida distintos, sino que a lo que apuntamos es a comprender la potencialidad de la información georreferenciada libre que hay dando vuelta, que es mucha, y cómo esta información se puede combinar para agregarle valor. ¿Sí? Queremos mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar información geográfica libre, que está en muchos lugares. Puntualmente nosotros vamos a hacer foco en Mapas Córdoba, que es el portal de IDECOR, digamos, de la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba. Vamos a usar mucha información libre que está ahí, pero también vamos a usar info del INDEC o de IDERA, y hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que, bueno, después nosotros quedamos a disposición para ir respondiendo dudas o aclarando algunas cuestiones que vayan surgiendo o preguntas que se disparan a partir de esta charla. Bueno, ya decíamos, no solamente usar esa información, el usuario por ahí está acostumbrado a ver un mapa y estudiarlo, sino también cómo combinar esa información geográfica con otra y de esa combinación lograr productos muy interesantes, ¿sí? Vamos a hacer un breve ejemplo de cómo usar información territorial de la ciudad de Córdoba para zonificar, para hacer una zonificación. Frecuentemente en la creación de estas zonas homogéneas, zonas que son similares en los elementos que le integran y distintas de los elementos que integran otras zonas, esto se puede hacer de muchas maneras. Frecuentemente, bueno, es un proceso complejo en donde muchas personas tienen distintos criterios para establecer la zonificación y lo que nosotros vamos a proponer es un criterio objetivo, es decir, la aplicación de un algoritmo que se llama Fuzzy-C-Means, que nos brinda criterios objetivos para establecer esta zonificación, que muchas veces termina por resolver cuestiones que se generan cuando hay muchas personas intentando generar una zonificación del espacio y cada una tiene sus distintos criterios. Sin embargo, entiendo que los enfoques son complementarios, ¿sí? Estos enfoques de criterios objetivos pueden ser muy enriquecidos con el posterior análisis y la incorporación de criterios subjetivos de distintos expertos a la hora de analizar el producto terminado, ¿no? Nosotros, por supuesto, vamos a llegar hasta el producto resultante del algoritmo. ¿Sí? El algoritmo nos va a proponer una zonificación de la ciudad en función de distintas variables territoriales que vamos a ir bajando de portales de datos geográficos abiertos, como decíamos, Mapas Córdoba, el portal de datos geográficos del INDEC, puntualmente. Bien, bueno, este ejercicio es muy simple. Por ahí la riqueza que se da cuando uno usa algoritmos que nos dan criterios objetivos para zonificar reside en que se suele contradecir el sentido común.
uno por ahí tiene una percepción de cómo debería zonificarse una ciudad y el algoritmo la termina contradiciendo. ¿Sí? Ahí suelen surgir cosas muy ricas en donde mi potencial análisis se puede enriquecer con estos resultados de los algoritmos y entiendo, un círculo virtuoso, como decíamos hace un ratito. Bien, no quiero robarle más tiempo al equipo, ya tiene bastante acotado los tiempos de presentación, decíamos son 40 minutos, 1 hora, entre preguntas que pueden ir surgiendo, y las vamos a tratar de dejar para el final, así que les pido si alguien tiene alguna duda que surja en el momento en el cual está presenciando la charla, la anote, y después abrimos un espacio al final para plantear esas cuestiones y tratar de ir evacuando las dudas que surjan. Bueno, y procedo a darles el centro de la escena a quienes realmente han armado y han trabajado para la charla. Va a comenzar Emilia Bullano. Emilia es economista, trabaja en el equipo también de IDECOR que tengo el gusto de coordinar. Después de Emilia va a seguir Rocío Cearino, que también es licenciada en economía, y va a cerrar haciendo un análisis de componentes principales, ya lo va a explicar bien él, Federico Monzani, que es economista y magíster en estadística aplicada. ¿Sí? Esas son las 3 personas que van a estar a cargo de ilustrarnos un poco con todas esta utilización y el potencial que se puede hacer de los datos espaciales abiertos en distintos portales de Argentina, puntualmente, bueno, decíamos en Mapas Córdoba. Así que, Emi, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Ahora paso con la primera parte, voy a presentar, ahí voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve. Ahí sí se ve. ¿Se ve? Bueno, bien, entonces, como comentaba Juan, la idea de este webinar es poder hacer una clusterización de la ciudad de Córdoba. Para eso vamos a necesitar de distintas fuentes de información. La clusterización, el objeto espacial que hemos decidido para realizar la clusterización son los radios censales del censo de 2010. Entonces, toda la información que vayamos a recopilar de las distintas fuentes, luego la vamos a resumir a radio censal y luego vamos a unir esa distinta información. Entonces, en esta primera parte conmigo, lo que vamos a ver es esto, descargar la información y trabajar un poco la base. Bueno, lo que primero les voy a mostrar es cómo utilizar la información de los distintos geoservicios. Lo que tiene una ventaja que es que no requiere previamente descargar la información en la computadora, sino que simplemente la levanto de la web. Primero les voy a mostrar la página de Mapas Córdoba, mapascórdoba.gov.ar, donde se puede ver todos los mapas que hay disponibles hoy, ya sean de catastro, caracterización, por ejemplo, humedad del suelo, las cartas de suelo, el valor de la tierra, después tenemos coberturas agrícolas, uso de suelo, bueno, mapas base de rutas, etcétera, mapa de fragmentación urbana, entre otros. El mapa de escuelas, esto es algo que vamos a utilizar. Entonces, desde acá de la página, yo si quiero lo puedo ver online. Si yo entro, por ejemplo, catastro, lo puedo ver al mapa. ¿Sí? Bueno, puede tardar un poquito en cargar. Y a su vez ver la información que hay dentro. Si yo me sitúo en alguna parcela, a ver ahí. Acá al costado me va a dar todas las variables que hay dentro de esta capa a nivel parcelario. O sea, en esta capa el objeto espacial son las parcelas. Después yo lo puedo descargar si quiero como archivo shape y trabajarlo, lo descargo acá, por ejemplo, o trabajar desde los geoservicios, que es lo que yo le voy a mostrar ahora. Para trabajar desde los geoservicios, entonces, lo que se necesita tener es la dirección URL de dónde está el geoservicio. Para datos espaciales, objetos espaciales, en R utilizamos la librería SF, y mediante este comando lo que se hace es, R nos va a mostrar una especie de directorio de todas las capas y mapas que yo puedo tener desde esa IDE. Bueno, ustedes verán que yo ya tengo cargadas algunas cosas por una cuestión de tiempo. Entonces acá nos tira como lo que les contaba, un directorio donde vemos el nombre de las capas, la geometría que tiene, la cantidad de observaciones y los campos. Nosotros para la clusterización
vamos a utilizar el mapa de parcelas de la ciudad de Córdoba, que es este que tenemos aquí, y de Cor Parcelas Córdoba, que son aproximadamente 348.000 parcelas. Entonces, aquí para poder levantar son necesarias dos cosas. Una, la dirección URL y luego el nombre con el cual se levanta, que es justamente esto. Entonces, si yo acá veo lo que tengo en mi objeto parcelas, es básicamente lo que le mostraba anteriormente en el mapa, la nomenclatura, el estado, el boot, base imponible, la pedanía a la que pertenece, localidad, cantidad de cuentas, bueno, etc. Solamente vamos a utilizar en este ejercicio la superficie de mejoras, la superficie de tierra urbana, el boot vigente y la cantidad de cuentas. El boot vigente es el valor unitario de la tierra, que está expresado en pesos por metro cuadrado. Y la cantidad de cuentas hace referencia a la cantidad de cuentas catastrales que tiene esa parcela. Entonces, una vez que ya tenemos esas variables subseteadas, ahora, algo que lo voy a explicar ahora y después voy a ir un poco más rápido en los demás ejemplos, es el tema de la geometría y el sistema de coordenadas. Es importante que cuando trabajamos con estos datos espaciales, todos los objetos estén expresados, tengan el mismo sistema de coordenadas, que en este caso vamos a utilizar el PostGar 98 faja 4, que es este código, y después para poder manejar esa información, siempre lo vamos a intentar tener en polígonos. Aquí, por ejemplo, la geometría era multisurface. Entonces, bueno, con este comando se transforma a polígono. Esto me va a demorar un ratito por la cantidad de observaciones, entonces hasta que termine, bueno, voy a continuar con, voy a cargar otra capa de información que son la cantidad de escuelas que hay. Aquí no lo cargo con WFS, sino que lo descargo desde la web. Si me voy aquí, acá están clasificados por distintos criterios. Las escuelas están en geografía social y aquí los encuentro como shape. Los descargo y se leen con el mismo comando. Bueno, esto aún no terminó. La idea que vamos a trabajar acá con las escuelas es, descargamos como están en archivos separados, primero tenemos la información a nivel de toda la provincia, entonces únicamente nos vamos a quedar con las que sean del departamento capital. Acá vemos que esta capa ya está en PostGar 98, baja 4, y está en punto. Entonces, bueno, lo vamos a dejar en punto. La idea es, como les decía, tenemos por todos los departamentos únicamente quedarnos con el departamento capital, que es lo que vamos a hacer aquí, y acá vamos a unir ambas en un solo objeto que se llama escuelas. Entonces tenemos 1.497 escuelas en la ciudad de Córdoba. Ahora vamos a pasar a la parte de INDEC, y que vamos a levantar información del WFS de INDEC, que se puede encontrar en INDEC y en IDERA. IDERA es la infraestructura de datos espaciales de Argentina, ahí hay varios WFS que pueden ver después. Entonces hacemos lo mismo, tenemos el URL de los geoservicios de INDEC, en este caso las capas disponibles son respecto al censo 2010, hay algunas de la EPH, y se puede ver que la mayoría de las capas está tanto por departamento, por provincia y por radio censal. Como les comenté al principio, a nosotros nos interesa la información por radio censal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la capa que se llama radios código, que lo que tiene justamente la codificación o nomenclador de todos los radios censales que se hizo del censo 2010 para todo el país, y nos vamos a quedar únicamente con la ciudad de Córdoba. Entonces, esta capa tiene información de codificación de los radios. Acá quiero destacar esta variable link, que es luego lo que vamos a utilizar para unir toda la información por radios censales. El link es el código único que tienen los radios censales. Entonces, esa es nuestra variable nexo después para poder unir la información. Entonces, como les dije, nos vamos a quedar con Córdoba es 14 y Capital es 014. Entonces, ahí vamos tirando y radios, ahí nos quedaron con 1.493 radios censales. Aquí podemos ver
que tenemos que ver el tema de la geometría y sistema de coordenadas. Está en multisurface, entonces lo transformamos a polígono, y está en PostGres 94, entonces lo vamos a transformar a PostGres 98 faja 4, que es lo que tenemos en mapas Córdoba. Entonces, lo que aquí hemos hecho con este comando mapView, puedo ver el mapa, yo ya los tengo cargados por cualquier inconveniente. Entonces, lo que nos devuelve es este objeto, donde tenemos todos los radios censales de la ciudad, pero dentro no tenemos información para poder realizar la clusterización. Es únicamente los códigos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver qué información vamos a utilizar. De mapas Córdoba vamos a utilizar todo lo referido al parcelario, esa que dijimos, boot, cantidad de cuentas, superficie de mejoras y superficie total, y luego la cantidad de escuelas. Y de INDEC vamos a utilizar el NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje de personas que poseen al menos una necesidad básica insatisfecha dentro del radio censal, así como el porcentaje de hogares que poseen al menos una necesidad básica insatisfecha en el radio. Luego vamos a tomar algunas variables referidas a la calidad de la construcción de la vivienda. En este caso, calidad de construcción hace referencia a la calidad de cañerías, si tiene inodoro separado de las habitaciones y demás, y se puede clasificar en 3. Siempre vamos a tomar los indicadores en términos relativos, como porcentaje del total del radio. Bueno, entonces esto se clasifica en satisfactorio, básico e insuficiente. Después tenemos la calidad de acceso a servicios, que es, en particular, desagüe cloacal y red de agua potable. También se clasifica en satisfecho, en satisfecho, básico e insuficiente. Suficiente, perdón. Y también respecto a las viviendas tenemos la calidad de los materiales de pisos y techos, donde uno sería materiales resistentes y demás, y materiales 4 es cuando a la vivienda se le clasifica como irrecuperable, como tiene materiales muy precarios. Después, la última información que vamos a utilizar para caracterizar nuestros radios censales hace referencia a una clasificación de la población, ya sea ocupada, desocupada o inactiva, la PEA, las tasas de actividad, empleo y desocupación. Bueno, entonces, esta es toda la información que vamos a usar. Ahora, ustedes pueden ver que yo lo tengo todo separado. Acá a la derecha pueden ver que son todos objetos distintos. Entonces, la idea es llevarlo a un solo objeto, pero antes de eso, hay información que yo no la tengo resumida a nivel de radio censal. ¿Cuál es esa información? La que levantamos de mapas Córdoba, es decir, las escuelas y la información a nivel parcelario. Yo tengo la cantidad de escuelas que hay en la ciudad de Córdoba, pero no sé cuántas escuelas hay por radio censal, que es lo que a mí me interesa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer esa unión, es una unión espacial que usa el comando stjoin. Y acá, con tengo que usar esta librería para poder usar el group by, por eso yo les hacía mención en el código link, porque lo que le estamos diciendo con este código es, por cada link, es decir, por cada radio, hacer un resumen que sea la suma de la cantidad de escuelas privadas que hay en ese radio y la suma de la cantidad de escuelas estatales que hay en ese radio. Entonces, ahí nos tira, ya terminó, y esto es el resultado final. Por ejemplo, hay 1.280 radios que no tienen ninguna escuela privada, mientras que hay un radio que tiene 9 escuelas privadas. Y con las escuelas estatales es igual la interpretación. Entonces, ya tenemos resumida la información de las escuelas por radio censal. Ahora vamos a hacer lo mismo con las parcelas. Yo acá a esta unión espacial la voy a cargar directamente porque demora. De nuevo, son 348.000 parcelas casi, y para hacerlo en vivo por ahí demora bastante. Entonces la cargo directamente, y acá le digo lo mismo, que por link me haga la media del valor unitario de la tierra, la media de la superficie edificada, la media del total de superficie,
y que me sume las cuentas catastrales que hay en ese radio censal. Perfecto. Entonces, ahora el último paso es unir todo por este código link. Yo la información que descargué de INDEC, como la descargué por radio censal, ya tenía su código link, y a las escuelas, como a la información parcelaria, la resumí a nivel de radio censal. Entonces, ahora se utiliza el comando left join y le digo que me lo haga por link. Eso es lo que le estoy diciendo con este código. Entonces, ahí ustedes pueden ver, en esta primera unión, yo tengo las 4 variables, aquí abajo, las 4 variables de catastro y 2 variables de las escuelas, por link. Entonces, ahora lo que voy a hacer es seguir uniendo. Ustedes pueden ir viendo abajo cómo se van agregando las variables. Y por último, ustedes pueden ver en este último objeto auxiliar, yo no tengo geometría. Entonces, si yo necesito mapear y demás, le tengo que agregar la geometría. Y es lo que hago aquí en base final. Entonces, yo en el objeto base final tengo toda esta información resumida por código censal, que es lo que vamos a ver. Perdón, me olvidé de esto, que para la clusterización, si bien tienen que ser, no pueden ser objetos espaciales, tiene que ser todo numérico, se le agregan las coordenadas como variable, o sea, las coordenadas del centroide. Por eso primero le tomo centroide a cada radio y le pego sus coordenadas x, y, que sería latitud y longitud. Entonces, ahora sí puedo ver esta base final, que yo la tengo cargada, acá. Que ven que es lo mismo, nada más que yo ahora cuando veo un radio censal, ya tiene toda la información necesaria para proseguir con la clusterización. Bueno, esta fue más o menos lo que yo les quería explicar sobre armado de bases y demás. Ahora Rocío es, bueno, quien va a continuar. Muchas gracias. Gracias, Emi. Hola, buenas tardes. No sé si ya me están escuchando. Sí, tengo el micrófono prendido. Voy a compartir pantalla ahora. Y ahí ya deberíamos estar viendo. Muy bien. Bueno, como bien dije, yo soy Rocío Sarino y vamos a proceder a comentar un poco cómo es esto del tema de la clusterización. Primero, y muy importante me parece, ¿qué es clusterizar? Zonificar. Básicamente lo que hacemos es agrupar a nuestras observaciones de manera tal que las observaciones que pertenezcan a un mismo grupo sean muy similares entre sí y las observaciones que pertenezcan a distintos grupos sean distintas entre sí. Para esto vamos a utilizar una técnica que se llama Fuzzy C-Means, la cual es un algoritmo no supervisado de clusterización y es no jerárquico. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Para entender este algoritmo, vamos a comenzar explicando un algoritmo que es un caso particular y vamos a ver un ejemplo en 2 dimensiones, así podemos entender bien cómo funciona esta técnica. Así que acá en un Markdown R armamos un pequeño ejemplo que vamos a estar viendo en la pantalla en este momento. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a empezar explicando el algoritmo K-means para luego generalizarlo al Fuzzy C-Means y vamos a empezar con un ejemplo en 2 dimensiones. Vamos a suponer, a suponer que tenemos 2 dimensiones, X e Y, y nosotros a nuestro algoritmo le vamos a brindar una base de datos, como la que ven acá a la derecha, donde las observaciones sean todas las filas y las variables sean las columnas. Esto lo podemos mapear, como podemos ver acá a la izquierda, y todos lo vemos ahora muy simple, porque lo vemos mapeado aquí, decimos, bien, acá claramente tenemos 3 grupos. Bueno, vamos a ver cómo hace este algoritmo para llegar a identificar estos 3 grupos. Como este es un algoritmo de clusterización no jerárquico, quiere decir que nosotros tenemos que sí o sí brindarle la cantidad de grupos o la cantidad de clústeres en los cuales en los cuales va a tener que dividir este algoritmo. Por lo tanto, nosotros
vamos a lo largo del script, en la próxima parte, vamos a ver algunas técnicas para decidir acerca de la cantidad de grupos, pero ahora podemos definir fácilmente que vamos a necesitar 3 grupos. Así que hemos definido nuestra cantidad de grupos, K igual a 3. ¿Cómo opera este algoritmo entonces? Nosotros le definimos 3 grupos. Lo que va a hacer este algoritmo es meter 3 nuevos puntos, que son estos rombos que vemos acá, que se van a llamar centroides, y los va a meter en nuestro plano. El siguiente paso, lo siguiente que va a hacer es medir para cada una de las observaciones la distancia entre el punto y el centroide. Entonces, la observación se va a agrupar con el centroide más cercano. En este caso vemos que el centroide C está muy alejado, igual que el B, y el más cercano es el A. Entonces, este puntito se va a agrupar hacia el centroide A. Como vemos en esta imagen, donde los puntos más cercanos a A han sido pintados de naranja, los puntos más cercanos a B han sido pintados de amarillo, y los más cercanos a C de verde. Con esta información, con estos puntos, se recalculan los centroides, es decir, se toman la media de estos puntos y se vuelven a calcular los centroides. Ahora vemos que estos centroides se han movido. Entonces, como en este caso la mayoría de los datos estaban para este lado, el punto A se movió un poco más hacia la izquierda. Se vuelven a ver las distancias y se vuelven a agrupar las observaciones dentro de estos centroides. ¿Cuántas veces se hace esto? ¿En qué momento va a parar este algoritmo? En el momento que se recalculen los centroides tantas veces que este punto no varíe. ¿Por qué? Porque ya estamos en este punto donde se ha clusterizado exactamente nuestro plano de observaciones. Bueno, este era el algoritmo K-means. Vamos a generalizarlo un poquito más y llevar lo que es el fuzzy C-means, que es lo que nosotros vamos a aplicar. En el algoritmo K-means, cada una de las observaciones se asigna a un solo centroide, a un solo grupo. Esta partición se vuelve difusa en el algoritmo fuzzy C-means. Entonces, se habla de un método probabilístico donde cada observación tiene una probabilidad de pertenencia a un grupo y se va a asignar al grupo que mayor probabilidad de pertenencia tenga. Bueno, esto en 2 dimensiones está divino, pero esto cuando llega a la multidimensionalidad es un poquito más complejo. Entonces, nosotros lo que teníamos que definir era una matriz con variables, en este caso usamos las variables X e Y, en el caso que vamos a plantear a continuación para zonificar la ciudad de Córdoba, va a haber un montón más de variables. Van a estar la superficie edificado, la cantidad de cuentas, todas las variables de actividad, las de construcción y todas las que ha mencionado mi compañera en el paso anterior. Y lo otro que hay que definir son las observaciones. Estos puntitos, que son los que se han clusterizado o zonificado, van a ser nuestros radios sensores. Explicado esto, vamos a volver al R, al script, para comenzar nuestra zonificación de la ciudad. Estas son todas las librerías que vamos a usar para este caso. Voy a cargar la base final que me pasó Emilia. Y vamos a comenzar. ¿Qué era lo primero que necesitábamos? Necesitamos una matriz con todas nuestras variables. Y solamente necesitamos brindarle a nuestro algoritmo las variables que necesita. Por lo tanto, la geometría la vamos a eliminar porque no es una variable numérica. Y nos vamos a quedar solamente con estas variables. Una técnica normal que se suele utilizar es centrar las variables para que queden estandarizadas y estén todas expresadas en la misma unidad de medida. Bien, ya tenemos nuestra matriz de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué? Ah, perdón, se debe haber activado por error el micrófono. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra matriz de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Definir el número de zonas. El conocimiento del investigador es muy importante en este punto, pero hay varios métodos estadísticos que nos pueden ayudar con esto. Uno de ellos es este método que defino acá, que se llama Elbow Method, que en inglés suena recheto, pero básicamente se llama el método del codo. ¿Por qué? ¿Qué nos va a brindar esta metodología? Nos brinda este gráfico divino que vemos en pantalla, donde abajo tenemos la cantidad de clústeres en los que podemos, o la cantidad de grupos en los que podamos dividir nuestra ciudad. Y a la izquierda
tenemos la varianza dentro de cada clúster. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? En el punto donde en esta curva se haga un codo, es el número óptimo de zonas. Bueno, está todo muy bien, pero acá no vemos ningún codo así muy definido. Podemos decir que el codo está entre 4 y 8 zonas. Por lo tanto, vamos a aplicar algunos otros técnicas estadísticas para ayudarnos a elegir esta cantidad de zonas. Así vamos a generar distintos tipos de coeficientes e índices, como es el coeficiente de partición, entropía de partición y el índice Cie-Beni, no sé si lo estoy pronunciando bien, sinceramente. Y todos estos índices han sido reestructurados de manera tal de que a menor número de índices, mejor el número de zonas. Así podemos ver en la tabla acá abajo, en la consola, que cada una de estas columnas representa la cantidad de zonas. Y acá podemos encontrar todos los índices que hemos calculado. Podemos ver que todos los índices se minimizan para la cantidad de zonas 4. Es por eso que para hacer nuestro algoritmo de clusterización hemos elegido 4 zonas. 4 grupos para generar nuestra zonificación de la ciudad de Córdoba. Bueno, ya estamos en condiciones de zonificar, así que voy a correr todos los códigos necesarios, voy a definir una paleta de color que a mí me encanta, y vamos a mapear nuestra ciudad, y vemos cómo queda zonificada con esta técnica algorítmica. Bueno, este es el resultado. Como vemos, está la ciudad de Córdoba, acá, la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, con nuestros radios censales, y podríamos decir que podemos caracterizar nuestra ciudad como monocéntrica, con un gran desarrollo hacia el noroeste y hacia el sur, pero con una periferia bastante amplia. ¿Qué estaría bueno ahora? ¿Qué nos falta este análisis? Más allá de poder ver todos nuestros radios clusterizados, caracterizar cada una de estas zonas en función de las variables que nosotros introducimos en nuestra matriz de datos para generar la clusterización. Entonces, ¿qué variables caracterizan a cada una de estas zonas? Eso es lo que va a ver Federico en breve con el análisis de componentes principales. Así que bueno, yo me despido y los dejo con Federico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ro. Voy a empezar a compartir pantalla. Quédate, decime si se ve o no. Dale. Lo que en este momento de compartir pantalla, lo único que me queda decir es bienvenido a la nueva era de la división del trabajo tecnológico de Adam Smith. Adam Smith lo hacía a través de su ejemplo era a través de un alfiler, nosotros a través de un webinar pasándonos base de datos, y yo ahora me toca la función de caracterizar las zonas que fueron en una primera etapa armadas por la EMI, definidas por Rocío, y ahora tendrían que ser reseñadas por mí. Mientras voy hablando voy cargando la base. Esta base es la misma que me mandó Rocío. La caracterización de la base la voy a hacer a través de la técnica de análisis de componentes principales. Esta técnica de análisis de componentes principales se divide en dos características. Por un lado, hace un análisis exploratorio de las variables originales, de las que me dieron ellas. ¿Cómo hace este análisis exploratorio? A través de unas nuevas variables que se van a llamar componentes principales, que son unas variables sintéticas, se las suele denominar, que resumen las variables de la base original. ¿Y cómo surgen estas variables? Nuevas variables de análisis de componentes principales surgen a través de maximizar por medio del lagrangiano una matriz de covarianza, es decir, de varianza y covarianza. En ese sentido, el resultado de maximizar el lagrangiano, obtenemos dos resultados. Por un lado, los lambdas del lagrangiano,
o los valores o vectores propios que se llaman, nos van a determinar la varianza de cada componente principal. ¿Y por qué se toma la varianza? ¿Y por qué se maximiza la varianza? Porque la varianza es la que nos proporciona la variabilidad, y atrás de la variabilidad hay una idea que capturo la mayor información, y eso es lo que trato de capturar con este nuevo sistema de componentes principales que vamos a hacer, que capture en una menor dimensión la mayor cantidad de información que nos brindan el sistema original o las variables originales. Para eso voy a sacar los valores propios. Estamos obteniendo los valores propios. Observamos que en relación a la componente principal 1, que es la dimensión 1, explica la varianza del 34%, es decir, que explica un 34% del sistema de la variable original. La componente principal 2 explica un 13%, en total se explicaría un 48%. Y así, a medida que vamos incorporando las variables, vamos explicando mayor el sistema. Con la componente principal 7, que es esta variable sintética, nueva manera sintética, hagan la idea que es una variable índice que está compuesta por las variables originales, explicaría casi un 80% de las variables de todas las variables originales. Entonces, Rocío me había mandado aproximadamente 30 variables, y yo solamente con 6 o con 7 trataría de explorar o caracterizar el sistema original. Y con ese propósito de explorar y caracterizar, en el fondo voy a estar dando una reseña del mismo, una información de qué me parece a mí, de qué son las características de la zona I. Vamos a obtener las componentes principales y las vamos a graficar. No voy a dar un exhaustivo ejemplo de qué son las componentes principales, solamente en forma didáctica voy a mostrar gráficamente qué son. El primer gráfico es de las componentes principales, donde describe cuánto explica cada componente principal. Ya habíamos mostrado arriba que esta explicaba casi el 34%, la componente principal 1, la 2 el 13%, y así sucesivamente en forma decreciente. El segundo gráfico que muestra cómo está caracterizada la componente principal 1. La componente principal 1 está caracterizada por construcciones satisfactorias, materiales de primera, no sé, de número 1 serán de buena calidad o calidad, materiales después de segunda, personas desocupadas, y esas son las variables que están informando que hay atrás de la componente principal 1. De la misma manera se hace con la componente principal 2, la población de entre 14 y más años activa, las personas ocupadas, construcciones insuficientes, y así sucesivamente. Yo grafiqué con 3 gráficos de componentes principales. Imagino que todos me van siguiendo y que las componentes principales las estamos viendo a mano derecha de mi gráfico. Espero que en eso se esté. Cualquier cosa, Juan, interrumpime. Y Sí, dale. Dale. Bueno, una vez obtenido este nuevo sistema, que es el sistema de las nuevas componentes principales, yo voy a graficar en el plano de las componentes principales para ver cómo se caracterizan. Otra forma didáctica de mostrar esto la voy a graficar en el plano de las componentes principales todas las variables originales. Sí me gustaría abrirlo un poco y explayarme, y observamos que dentro de la componente principal 1, donde va mi cursor, se relaciona negativamente con un conjunto de variables como construcción satisfactoria, materiales de primera calidad, servicios satisfactorios, tasa de empleo, BUT, cantidad de cuentas, etc. Y en contrapartida, en forma directa, en contrapartida a estas variables, se caracteriza por materiales en forma positiva, se relaciona con el componente principal 1 o entre la 1 y la 2, con materiales de tercer grado, de cuarto grado, que son viviendas de menos calidad, hogares con necesidades básicas insatisfechas, personas con necesidades básicas insatisfechas, que fueron las variables que más o menos fueron proporcionadas por la ENI. También
en el mismo plano, y ahora lo estoy haciendo separado, después lo voy a unir a estos dos planos, vamos a ver las observaciones o los individuos, se llaman, cómo se agrupan los individuos, que en este caso son los clústeres, cómo se agrupan con las componentes principales. Acá vamos a observar el gráfico, que el grupo A está relacionado en forma negativa con la componente principal 1, y en la componente principal 1, por ejemplo, por el otro lado, veía un conjunto de variables que estaban relacionadas con ella en forma negativa, como eran el boot, viviendas satisfactorias, materiales de primer cosa. Entonces, en forma de resumen o en forma de para caracterizar, diría que este grupo sería una calidad, un grupo donde el bienestar de las personas sería más que satisfactorio. Y en contrapartida, tengo la zona D, que era hogares con NBI, necesidades básicas insatisfechas, materiales de cuarta categoría, y etcétera. Y ahí ya dividí para caracterizar en dos grandes grupos. Y en el medio, en forma de resumen, tenemos los grupos de transición. Para hacerlo más claro a este gráfico y ya ponerlo todas las cosas en el mismo plano, en el plano de las dos componentes principales, pero a él le impacto tanto las observaciones como le impacto tanto las observaciones como las variables, y acá nos queda mucho más expresado y mucho más lindo el gráfico para observarlo. Obsérvese que el grupo A era lo que yo le estaba diciendo sin ver antes porque me había quedado en la memoria, pero está definido con estas variables. Pareciera ser que voy a explicar que estas variables se relacionan entre sí: construcción satisfactoria, materiales de alta calidad, servicios satisfactorios, boot, están todas variables relacionadas entre sí, y mientras más largo es el eje este y más cerca de la componente principal uno está, más se relaciona con ello. Y justo es el área central de Córdoba, ¿no? Lo rojo que veíamos en el mapa. Claro, y ahora quería llegar a ese punto, por si no nos acordábamos, yo iba a plantear el mapa, de nuevo, y observemos que el área A, que era caracterizada como una zona de bienestar, no sé, para resumirla, más resumen que hace la componente principal, el área central de Córdoba. La parte B es el área consolidada de la ciudad. el área consolidada. La parte B es la otra parte que se va extendiendo como ciudades monocéntricas, es la segunda que le sigue, y así sucesivamente. Y la parte verde es la zona más marginal. Volviendo al mapa, vemos cómo es la periferia, y da justo la característica de una ciudad monocéntrica. Bueno, esa era la parte de los componentes principales, que más o menos de caracterizar la ciudad y todo el trabajo, como darle un final. Terminado esto, también me gustaría compartir con ustedes un resumen que hice de qué fue el trabajo que se realizó para darle un cierre. Bueno, resumiendo, yo me he atrevido a denominar al trabajito BAE, que la primera parte, las dos primeras letras, la BA, fueron las que trabajó la EMI, que es bajar las bases de datos y adecuarlas. Y la última parte, que es el análisis estadístico, tanto de clusterizar como de componentes principales, el que llevamos a cabo con Rocío. Entonces, la primera etapa es de los portales web, lo que se hace es bajar los geoservicios. Esos geoservicios son WFS, Web Future Service, porque ahí obtenemos las variables. ¿Por dónde los bajamos? Lo hicimos a través de Mapas Córdoba, en el portal de geoservicio, y en el portal de IDERA, también obteniendo los geoservicios de IDERA. Acá están las páginas web de ambas instituciones. En segundo fue ajustar, ordenar, unir las bases y escoger las variables.
que fueron los que trabajamos con EMI. Se definió, en una primera instancia, se definió sobre qué objeto espacial se iba a trabajar. Nosotros decidimos el radio censal. Se definió también el sistema de coordenadas, porque estaban en distintos sistemas de coordenadas. Nosotros definimos POGAR 98. Se adecuó el sistema de geometría de puntos a polígonos. Se pasó de puntos a polígonos. Se cogieron las variables, o sea, 30 variables había, que eran BUT, edificado, cuentas, escuelas privadas, escuelas estatales, personas con NDI, PEA, población desocupada, etcétera, entre otras. Ya la Emi las explicó bastante. Posteriormente se hizo el trabajo de análisis estadístico, que consistió en dos partes fuertes. La primera es obtenida las bases, se hizo la zonificación. Esa zonificación se hizo a través de un algoritmo que se llamó Cluster Fuzzy-Semin. Es un algoritmo no generalizado que minimiza una función de distancia. En este caso creo que fue la euclidiana. Se hizo una partición difusa que define el grado de pertenencia, como explicó Rocío, y se asignó cada una de las observaciones, en este caso eran los radios censales, se los asignó a un grupo o a un clúster. Después, esos grupos que provenían de Rocío me llegaron a mí, en nuestra división del trabajo, y se le aplicó un análisis de componentes principales en la parte que se hizo el análisis exploratorio. Exploratorio con el propósito de caracterizarlo, resumiendo las 30 variables que me habían propuesto Rocío. El objetivo de análisis es sintetizar la variable en un menor grupo de componentes principales. Estas variables tienen una característica muy importante, que son linealmente independientes. Por eso también este tipo de análisis sirven para otras técnicas, como por ejemplo técnicas predictivas con regresiones lineales, que se trabaja con variables independientes. Eso también es muy interesante. Se hace una transformación ortogonal, que esa se hizo a través de maximizar la matriz de covarianza y a través de la técnica del lagrangiano. Esta transformación ortogonal es muy importante porque permite preservar la isometría euclidiana entre las variables, ¿no es cierto? Cuando yo impacté los puntos en los planos de las componentes principales, esos puntos estaban en la misma distancia que están en su espacio. En este caso, el espacio era de 30 variables. No era de 30 variables, en su espacio en general. Se busca captar la mayor variabilidad, porque si yo capto la mayor variabilidad, obtengo la mayor información. Y finalmente se caracterizaron la zona. Bueno, en definitiva, este fue el trabajo y la idea que se presentó, y ahora, bueno, quedamos dispuestos a preguntas. Creo que a Juan le tiene que hacer las preguntas. No, gracias, Fede. Bueno, y acá es el gráfico, cómo quedaron unidos los dos, que recién iba y volvía, y a lo mejor a algunos les fue tedioso. Observen que una ciudad monocéntrica, el centro se caracterizaba por estas variables, la parte verde es como una zona más marginal, la marginal de la ciudad, y se caracteriza por estas variables, espero que se puedan ver, pero son construcción insuficiente, NDVI, materiales, etc. Bueno, Sí, estas son las variables que se usaron, y bueno, muchas gracias. Gracias, Fede. Está bueno cómo dotamos de un criterio objetivo para establecer la zonificación mediante el algoritmo, y después cómo se hizo un esfuerzo por simplificar el problema de unas 30 y pico de variables, un espacio multidimensional de 30 y pico variables, llevado a 2 dimensiones, ¿sí? Con esta transformación ortogonal del conjunto de variables originales que hizo Federico, y que explicó como componentes principales, que los componentes principales lógicamente son eso, digamos, es una síntesis de las variables germinales, o sea, de las variables originales que estábamos utilizando, y nos permite reducir la dimensionalidad de un problema multidimensional a uno de 2 dimensiones y analizarlo gráficamente.
Y surgen algunas cosas interesantes como esto que el centro de Córdoba queda caracterizado por cuestiones que uno esperaría que estén caracterizadas, como el valor de la tierra elevado, una buena dotación de servicios públicos, una buena calidad constructiva de las viviendas, etcétera, y la periferia, en el otro extremo, caracterizado por una elevada tasa de desempleo, materiales de calidad insuficientes, etcétera. Bien, no sé, Anita o Nati, si están por ahí, ¿cómo manejamos el tema de las dudas que vayan surgiendo? Sí, la idea es que lo compartan ahí en el chat, si les parece. Dale, Entonces, vamos chusmeando. Acá Leonardo dice, ¿en qué posición queda el conocimiento experto dentro del contexto de estos análisis? Bien, algo de eso habíamos dicho al principio. Creo que son complementarios los enfoques. El conocimiento experto no es gratuito, obviamente, son años de análisis de un fenómeno que muchas veces se nutren de cuestiones cualitativas muy profundas y con una riqueza analítica muy grande que es muy difícil de plasmar en términos numéricos. El problema es cuando nos encontramos con muchos expertos que tienen opiniones distintas sobre un fenómeno, o sea, cómo zonificar una ciudad, por ejemplo. Si un radio censal, en el límite suele haber problemas. Este radio censal que está en el límite va para una zona o va para la otra. Para un experto puede ir para un lado y para otro experto puede ir para otro. La ventaja de estas técnicas es que nos dan un límite objetivo de esa zonificación. Pero entiendo, y al menos en las aplicaciones que estamos haciendo nosotros, que hay un espacio para nutrirse de cuestiones más cualitativas, llamémosle conocimiento experto, quizás tomando como punto de partida estos resultados y después analizándolos o sometiéndolos al análisis. Juan, ayúdame, Coso. La palabra objetividad a mí también me da mucho miedo, como también la palabra de experto. Con lo cual, bueno, en algún momento en el diálogo, en la discusión, en la amabilidad, trataremos de resolver para dónde cae una zona, para el un lado o para el otro en este caso. Pero de las dos maneras, a los expertos en un momento se les llamaba chamanes y en la ciencia también se los llama peligrosos, o sea que los dos estamos iguales. Y yo no sé si esto es llamarle ciencia, pero bueno, fue un atractivo ejemplo y un atractivo ejercicio de cómo hacemos para construir una idea. Sí. Igual yo coincido con que el territorio es muy complejo y multidimensional. De hecho, el abordaje que se hizo es multidimensional porque se tomaron más de 30 variables, ¿no? Pero me parece que es complementario. O sea, yo en esa disputa entre método cuantitativo y método cualitativo no entro. La he sufrido bastante desde el lado de lo cualitativo. ¿Sí? Haciendo cursos de investigación cualitativa para el doctorado he sufrido bastante bullying hacia lo cuantitativo. Y para mí siempre hay posibilidad de escalar los dos enfoques. Creo que lo cuantitativo se puede enriquecer muchísimo con lo cualitativo. Por eso, al menos nosotros en la aplicación de este tipo de técnicas, lo que hacemos es tomar esto como punto de partida y someterlo a revisión, análisis y crítica del conocimiento experto. ¿Sí? Ciencia de datos. Juan, sí. Con mucha humildad también, por otro lado, y no tratando de decir ciencia de datos y todo eso, porque a lo mejor suena palabras agresivas, con mucha humildad se trata de proponer una idea también, o sea, y construir una idea de alguno de los lados. Y sí, seguro que los análisis estos tendrían que ser receptivos a opiniones de expertos y las opiniones de expertos viceversa tendrán que ser receptivos a este tipo de análisis para ayudar. Y sabemos que en el diálogo se definen las cosas, ¿no es cierto? Si no hacemos de la metodología una ideología, o sea, si no somos fundamentalistas de un tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, creo que hay espacio de mejora y de que se nutran estos enfoques, ¿sí? Mutuamente. Acá Fran pregunta si tiene aplicaciones respecto a la agrimensura. Y ampliemos un poquito, Fran. En realidad, el experto, valga lo que veníamos hablando recién, pero el experto es el que plantea el problema. Si hay desde la agrimensura la necesidad de agrupar cosas similares, no necesariamente en el espacio físico, pero siempre que existe la necesidad de juntar cosas similares y separarlas de otras, hay aplicaciones posibles para esto.
por ejemplo, necesitásemos clasificar una ciudad acorde a la morfología de las parcelas, podríamos hacer esto, digamos, si tenemos alguna etiqueta que nos diga si la forma es linda o fea, podríamos ir agrupando distintos tipos de parcelas según ese criterio, ¿no? Ya sea me refiero, quizás podríamos tener información en relación a la cantidad de ángulos o vértices que tenga la parcela y en función de esa información tratar de juntar las que tengan una forma regular de una forma irregular, ¿sí? Entonces podríamos identificar zonas con morfología de parcela más cuadraditas y otras menos cuadraditas. Por ejemplo, ¿no? Una aplicación que se me ocurre para la agrimensura. Pero en realidad el jugo a esto se lo saca la persona que conoce el problema. Esto es una herramienta. Es una herramienta más. Quizás a lo que apuntamos nosotros es a brindar la herramienta, ¿sí? Porque por ahí uno tiene un martillo y cuando uno solamente tiene un martillo todos los problemas se parecen a un clavo. Entonces tratar de ampliar un poquito el horizonte de análisis para que quien tenga quizás una necesidad puntual en algún campo de la ciencia pueda aplicar estas herramientas que quizás ni sabía que existían, ¿no? No sé si está Dale, bien, Fran. otra pregunta. Pueden abrir el micrófono también, che, ¿no? Sí. Sí, les iba a decir, ya se está pasando un poco el tiempo, ahora les comparto el link de la encuesta y cualquier cosa ahí pueden compartir más preguntas y después ustedes me responden por mail, ¿les parece? Dale. Como sea, como quieran, como sea más enriquecedora la charla. Tenemos un par de preguntas más ahí, si Dale, creo, a dale, ver. si quieren responder algunas más y... O no sé si son feedbacks o preguntas. Acá amplía Fran, dice, me refiero a si la metodología que agruparon en base a estas características de vivienda y necesidades básicas se podría realizar, pero con características referidas a la agrimensura. Tipos de suelo, sí, claro, obviamente. Totalmente. Sí. Podrías hacer con cobertura de suelo. En Mapas Córdoba tenés un mapa de cobertura de suelo. Y el DEM. ¿Cómo? El DEM. Tenés el modelo digital de elevación de suelo. Hay coberturas, un mapa de coberturas agrícolas. Tenés un montón de información rural puntualmente que puede servir para este tipo de cosas. Quizás lo que yo te digo, cobertura de suelo y coberturas agrícolas no están referidas de lleno o directamente vinculadas con la agrimensura. Pero si tenés información de ese tipo, lo podés aplicar tranquilamente. Es simplemente cuestión de redefinir las variables que usamos. En vez de usar estas variables que nosotros pusimos acá en el script que les vamos a compartir, usar otras variables propias del problema que vos tenés bajo análisis. Acá Carlos pregunta si se podría usar la intensidad de uso del suelo en metros cuadrados edificados por frente. ¿Sí? ¿También? También. Por ahí nosotros apuntamos a no hacer tan trabajosa la primera parte que explicó Emilia, porque con la base de catastro que bajó ella podés construir mucha información adicional. Podés hacer un buffer, por ejemplo, un buffer móvil de, por ejemplo, 500 metros y calcular adentro de ese buffer cuál es la densidad edificada. Entonces tendrías un mapa de densidad urbana construida de la ciudad, pero bueno, hubiese sido muy trabajoso elaborar eso en términos de tiempo. Entonces por ahí preferimos no hacerlo y quedarnos con algunas variables que salieran fácil de la información que estaba disponible, pero se puede complejizar muchísimo, ¿sí? Acá, Juan, tiene una pregunta interesante de Facundo. ¿Los centroides de cada zona los terminan definiendo el algoritmo? Si estamos hablando de K-means, sí. En realidad es muy sensible al punto de partida, a dónde caen los centroides de partida. Suele ser una técnica sensible a eso. Pero es un proceso iterativo en donde los centroides se van moviendo para agrupar datos, en este caso de radios censales, y la iteración se detiene cuando ya no hay movimientos, ¿sí? Cuando ya un punto no pasó a ser asignado a otra zona con el cambio de centroide, sino que permaneció en la zona original. Ahí se detiene la iteración. Y cuando se minimiza la distancia dentro de un centroide, eso es la Claro. idea que está atrás. El algoritmo trabaja con eso, minimizar la distancia que existe entre los centroides, dentro de los centroides. Sí. Darío, ¿me amplias qué es BIM? Me pregunta, ¿qué relación tienen estos conceptos con conceptos B larga y M? Y me dejó en offside. Mientras amplía Darío, Rodolfo dice, veo que utilizan datos parcelarios de catastro, proyecciones, hablan de georreferenciación. Entonces, sin la intervención del agrimensor, que es el profesional que tiene como actividad reserva de catastro, esto no sería posible. Claro que no.
Gracias a los agrimensores por permitir este curso, auspiciado por el Colegio de El Colegio Agrimensores. de Agrimensores. No, claro, sí, sí, sí. Argentina está muy bien en relación a otros países en cuanto a las bases parcelarias gráficas, gracias a la intervención de los profesionales de la agrimensura. En otros países la gráfica es muy pobre y nosotros estamos muy bien en eso, puntualmente Córdoba, pero en general las provincias están en un buen nivel de cobertura gráfica. Y acá amplía Darío, que es BIM, el modelado de información de construcción, Building Information Modeling. Me mataste. No sé vos, Fede, si... No. Venimos del campo de la economía, eso es muy, muy específico eso, y de la estadística. Lo que sí, la estadística o la matemática en estos casos son abstracciones, y en esas abstracciones no importa cómo se llamen las variables, cada uno las puede utilizar si las adecua a estos métodos, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir. A nosotros nos hubiera dado lo mismo hacerlo con cualquier variable, siempre y cuando se pueda resumir en algún objeto espacial y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y que sean cuantitativas, también tiene que tener ese criterio para trabajar con esto. Acá la estimadísima Adriana Menéndez, ¿qué haces, Adri? Pregunta, ¿algún ejemplo de clusterización y análisis espacial que hayan aplicado al estudio de valores de la Tierra? Mira, estamos ahora, Adri, clusterizando localidades. Es un trabajo que hizo Fede, casualmente. Acá hay 425 localidades en Córdoba, entonces la idea es agruparlas según distinta información para aplicar modelos de actualización del valor de la tierra por grupos de localidades. Y bueno, justo estamos trabajando sobre eso, pero básicamente el enfoque es el mismo. Se le imputa a cada localidad información promedio descriptiva de esa localidad, por ejemplo, el valor de la tierra promedio, la cantidad de parcelas que tiene esa localidad, bueno, mucha información. No, además, las actividades de ingreso bruto, eso es importante, la cantidad Claro, de automotores, con muchas información variables. con información de la Dirección General de Rentas, le imputamos a cada localidad de la base total imponible de ingresos brutos el porcentaje en distintos niveles de actividad económica, por ejemplo, turismo, industria manufacturera, agropecuaria, etcétera, y todo eso lo colapsamos, como decía Fede, lo tirás contra un plano de componentes principales para tratar de interpretar la clusterización que surgió. Hicimos 8 grupos. Y bueno, seguramente es un trabajo en proceso, pero es un buen ejemplo de cómo podemos aplicar esto a un problema mucho mayor de ciencia de datos, que sería la estimación del valor de la Tierra. Pregunta Jimena, ¿los códigos y bibliotecas que utilizan se comparten por algún lado? Sí, vamos a compartir, le vamos a pedir a Nati que mande por mail el script que usamos, que es del programa R. Lo que ustedes veían era RStudio, que es una IDE, no en el sentido de IDE, infraestructura de datos espaciales, sino de ambiente integrado de desarrollo. ¿Sí? Eso es RStudio. Le vamos a compartir el código de R para que lo puedan Juan, usar. Sí. Disculpa, la semana que viene va a salir una nota del webinar donde va a estar el link al video, la presentación, y ahí compartimos los códigos. Bien, lo va a escribir Fede. Perfecto. Dale. No me metan más compromiso, por favor. Che, gente, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda que ha quedado ahí sin responder. La vemos. Y si no, Anita, no sé, vamos cerrando, no sé cómo es. Dale, vamos cerrando. Comparto Dale. por última vez el link a la encuesta. Está enojado ese niño. Y bueno, y corto la grabación. Dale. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Salud. gente. Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Gracias.